Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a nuestro sello talk del día de hoy. Unos consejos, por favor mantengan el micrófono en mute, el video en off mientras se dan las presentaciones. El chat va a estar disponible para ir colocando las inquietudes que ustedes tengan, que al final se las vamos a resolver. La agenda del día de hoy. Vamos a tener a nuestro primer invitado, Roberto Contreras. Él es el CTO de DXC Technology del norte de Latinoamérica y México. Roberto aporta más de 20 años de experiencia en la industria de tecnología, con una historia de éxito en una variedad de posiciones como líder técnico, trabajando con clientes del sector público, transporte y manufactura, entre otros. Roberto comenzó su carrera en DXC en el 2005 con EDS, HP y HP Enterprise, y siempre ha sido una parte integral de iniciativas en México, América del Norte y América Latina, una pasión personal por brindar soluciones tecnológicas con visión de futuro a los clientes en entornos de tecnología en constante cambio. Roberto a menudo comparte su experiencia al liderar la transformación digital empresarial y los viajes digitales. Roberto tiene una maestría en ciencia de administración del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez y una maestría en de computación en el Instituto Tecnológico de Hermosillo. Actualmente está estudiando el doctorado. Roberto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Disculpen, ahí si gustan poner nomás en el chat o señalar, ¿se escucha bien? Sí, Sí, escucha bien. perfecto. Muy bien. Voy a compartir mi pantalla. Y con esto podemos ir arrancando nuestra charla. Bueno, pues, muy buenas tardes. Mi nombre es Roberto Contreras. Gracias, Eduardo, por la invitación, CXO Forum, y muy buenas tardes a todo el auditorio, algunas caras conocidas, otros, parece que vamos a tener el gusto ahí de que los conozca. Entonces, esta charla vamos a platicar sobre todo lo que es cómo mover esa transformación digital utilizando lo que es el borde o como se le conoce también como Edge y su relacionamiento con la nube. Cualquier duda que tengan, con mucho gusto, ahí en el chat o cualquier comentario, y bueno, después podremos ahí interactuar y creo que va a ser muy enriquecedor. Creo que hay que poner primero el contexto sobre, bueno, lo Edge Computing, ¿no? Sobre qué estamos hablando. Muchos de los casos de uso que se dan cuando hablamos de Edge Computing, se viene a la mente lo que es Internet de las Cosas. Y simplemente por mencionar Internet de las Cosas, pues tenemos una vasta cantidad tanto de dispositivos como de información que se está generando constantemente. Y sin embargo, esa velocidad que se tiene de transmisión de datos y el tamaño de los datos que son pequeños hacen que requiera ciertas características especiales que a lo mejor mandarlo todo hacia la nube puede no ser lo más correcto, ¿no? O en ocasiones tenerlo en un data center centralizado también, pues finalmente tiene que haber latencia. Otro caso muy sonado, muy socorrido dentro de lo que es Edge Computing son
los vehículos conectados, por ejemplo, saber que dentro de un vehículo podemos tener capacidad de decisión, podemos revisar todo lo que es el entorno y sobre eso hacer cálculos con inteligencia artificial, algoritmos complicados y poder hacer alguna acción. Entonces, todo esto son muy diferente. Uno es demasiados dispositivos en un solo punto y otros son muchos dispositivos que se están moviendo constantemente. Entonces, eso son casos de uso que ya estamos viendo el día al día con lo que es Internet de las cosas y sobre todo que nos abren la puerta a buscar otra forma de procesar y dar poder de cómputo y se le ha denominado a eso lo que es Edge Computing. Tiene muchos beneficios Edge. Nos va a dar servicios que son mucho más estables, obviamente porque la latencia va a ser menor y eso nos va a permitir pues aplicar algunos casos de uso, por ejemplo, como monitoreo en tiempo real, análisis que tienen que estar pegaditos a lo que son la fuente de los datos y nos ayuda eso también a que estén en un ambiente abierto y puedan interactuar, ¿no? Otro beneficio que podemos contar son los ahorros porque se reducen los anchos de banda que se necesitan y también al mismo tiempo me libera ancho de banda porque ya no tengo que estar utilizando toda la información, mandarla a procesar hacia otro lugar remoto, sino está, digamos, junto donde se están produciendo los datos. Seguridad es algo que nos da beneficio porque podemos controlar o se puede tener un control completo sobre lo que es el movimiento de los datos que son sensibles o muy, 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 muy privados. No solamente tiene que ver con los datos personales, por ejemplo, sino datos de operación, que en muchas ocasiones el modelo que no utiliza Edge está transmitiendo constantemente hacia la nube o hacia un data center, pero en este caso, esa información de propiedad intelectual que van generando las empresas, pues finalmente van a estar en riesgo. Si no salen de la planta, no salen del edificio, pues reducimos bastante lo que es brechas de seguridad. Y también nos van a permitir tomar mejores decisiones al conducir lo que son análisis sobre grandes cantidades de datos, como se le llama en Big Data, mediante la agregación o tener toma de decisiones con datos que se mueven casi en tiempo real. Entonces, con estos beneficios que tenemos, nos vamos yendo hacia los distintos ubicaciones donde puede estar Edge, donde puede estar el borde. El borde no es nada más la parte que va a estar digamos, la puerta donde termina la oficina o la planta o nuestro edificio y salimos a Internet, sino que por el contrario podemos tener borde a nivel de dispositivos, que sería nuestro primer nivel. Podemos tenerlo local, que es en cada planta, cada edificio, por centro de distribución, por ejemplo. O pueden estar también por ciudades también. Esos serían centros de datos regionales que pueden fungir como borde. Para que una ciudad, si tiene muchas sucursales, se puede poner algo de borde centralizado en la ciudad. Finalmente, seguimos reduciendo latencia. Y después, todo lo que viva el núcleo de aplicaciones empresariales, pues esas van a vivir ya sea en los data centers tradicionales o van a vivir en nube. Eso sería donde podemos ubicar dónde vive el borde, ¿no? Edge, dónde podría estar ubicado. Y otro tema que se nos hizo muy, muy interesante compartir es, bueno, Edge no es nada más poder de cómputo, tiene varias acepciones, varias áreas de uso donde podemos estar hablando de Edge. Uno de ellos es la telecomunicación, por ejemplo. Las telecomunicaciones, en vez de tener redes distribuidas y en lo que son las WAN por todo lo que es el país o internacionales y llegar a todas las sucursales, en ocasiones podemos tener redes de borde edge para que puedan hacerse una malla y se pueda estar trabajando con telecomunicaciones, funciones virtuales de red, inclusive implementar 5G, a lo mejor en algunos países no ha llegado todavía a lo que es esa implementación de 5G. Por ejemplo, en México no tenemos todavía servicio de 5G al público, pero sin embargo
por ejemplo, plantas de manufactura pueden implementar antenas privadas de 5G y hacer una red de borde de Edge en su planta con esta tecnología, a esta velocidad. Entonces vuelve a ser muy interesante. Edge puede ser para lo que es Internet de las cosas, como ya lo hemos platicado. Nos va a permitir la convergencia entre la tecnología operativa, que le llamamos OT, y la tecnología de la información, que es la IT, y pueden converger. Eso nos ayuda mucho. También los analíticos. Hay una parte muy específica que se llama Edge Analytics, y eso lo que nos ayuda es que las decisiones, los algoritmos que se utilizan en inteligencia artificial, por ejemplo, los podamos tener muy cerca de donde se generan los datos. Y con eso podemos lograr decisiones inteligentes asistidas por la computadora o por algoritmos de machine learning casi en tiempo real o en tiempo real. Entonces eso nos ayuda mucho, es otro de los donde puede estar dentro como aplicaciones lo que es Edge. Y finalmente tenemos digamos una capa intermedia que también se ha discutido por ahí en algunos artículos, que es, bueno, el cómputo, la niebla, ¿no? El fog computing. Esa niebla puede ser lo que le llamamos Edge o inclusive puede ser una parte intermedia entre lo que son dispositivos de borde que están pegaditos a los sensores, por ejemplo, a una máquina, a una cámara de televisión, eh, alguna pantalla, y el que está el que cubre a todo el edificio, podría llamarse que ese es el fog computing y que nos sirve de intermediario o puente hacia cloud computing. Entonces, esos son los diferentes puntos y es importante conocer todo este abanico de acepciones que tiene Edge Computing para poder, sobre todo, pensar en situaciones donde nuestro negocio podamos implementarlos más. Los datos juegan otro papel fundamental dentro de lo que es el borde. Y es importante ver que a más nos acercamos a lo que es tecnología operacional, que sería la parte que está aquí arriba, a más nos acercamos para ese van haciendo cada vez más pequeños, pero la frecuencia de datos va incrementándose. Y pasa el efecto contrario que se puede observar cuando nos vamos alejando hacia lo que es tecnología de la información, donde tenemos sistemas distribuidos o en nube, el tamaño de datos va a ser mucho más grande, pero la frecuencia de mi transmisión de mis datos va a ser más pequeña. ¿Vale? Entonces, tenemos esas diferentes características que va a tener, dependiendo de las ubicaciones de Edge, cómo los datos también se van a manejar. Y esto, si lo combinamos lo que es las ubicaciones que vamos a tener de Edge, los casos de uso y cómo los datos se mueven dentro de lo que es Edge, nube, on-premise, etcétera, vamos a poder pensar en unas situaciones y sobre todo unos escenarios que van a ser ideales para poder implementar este tipo de tecnología. ¿Dónde lo podemos utilizar? Yo creo que en todos los negocios existe una cadena de valor. Va a existir. Nosotros le agregamos unos apellidos ahí que sería la cadena de valor inteligente y dónde Edge puede vivir dentro o dónde puede interactuar dentro de esa cadena de valor. Hoy en día no podemos pensar que tengamos una cadena de valor aislada o que esté independiente, sino está precisamente entrelazada en diferentes puntos. Tres pilares que nosotros vemos que es la manufactura digital, el mercado digital y el despliegue o la entrega digital. Son tres áreas que están constantemente digitalizándose. Nosotros lo estamos llevando a cabo con diferentes clientes. Muchos, sobre todo los que están más orientados hacia lo que es retail, detallistas, se están yendo hacia omnicanalidad, pero inclusive transportación, por ejemplo, los pasajeros están demandando esa omnicanalidad para interactuar. Entonces, omnicanalidad es otra parte de esa cadena inteligente y tiene que estar centrada en el humano. Eso es algo muy importante. El ser humano sigue siendo el centro y motor de lo que es la cadena inteligente de valor. Y finalmente se democratizan los datos, ¿no? Y soportado por las utilerías o servicios que tienen que estar ya implícitos en los corporaciones, que son sistemas empresariales, seguridad, redes con poder de cómputo.
Donde están esos círculos rojos es donde nosotros vemos que Edge puede tener bastante capacidad y cabida. Ahora, si esto lo llevamos hacia un modelo donde podamos decir, vamos a llamarle unas plantas, que es donde generalmente se encuentra esto o tiene cabida, pero no es lo único. Pero podemos ver cómo el Edge, ese equipo de procesamiento de cómputo, podemos estar teniendo a los dispositivos, que serían la primer nivel de campos eh, de lo que es la planta, la OT, y muchos datos granulares pueden ir viajando, pero no hasta la nube como se tiene planeado en algunos casos, sino en un dispositivo de borde, donde aquí vamos a tener aplicaciones que se requieren para que son muy precisas, muy particulares para la planta o para un edificio o para un almacén. Van a ser muy particulares esas aplicaciones. Algoritmos entrenados inteligentes que aplican para las circunstancias y todo lo que son los datos y entorno de una planta en particular. Y bueno, podríamos tener más aplicaciones. Todo eso tiene que ir administrado, donde vamos a administrar los contenedores de las aplicaciones, el monitoreo, las alarmas, etcétera. Y muy importante, una capa de seguridad. Es importantísimo tener esa seguridad para aislar precisamente lo que es OT con lo que es el mundo externo. Y muchos de estos datos que vamos a tener aquí, datos agregados, por ejemplo, los vamos a poder mandar a lo que son nuestros data lakes. Y esos data lakes, que son otra palabra que se está utilizando mucho, ahí podemos guardar nuestros datos, de ahí podemos entrenar nuevos algoritmos, buscar analíticos, modelos específicos que se necesite, hablando de Edge Analytics, y los podemos desplegar muy personalizados para cada planta. Por ejemplo, una planta que esté, o un centro de distribución que esté en Ciudad de México, comparado con el que esté en Panamá o el que esté en Bogotá, van a tener circunstancias distintas, ambientes distintos, y los algoritmos no pueden ser generalizados. Hablando de algoritmos inteligentes, genéricos para cualquiera de esos ambientes. Lo mejor es personalizarlos. Edge nos permite hacer eso. ¿Cómo lo podemos implementar? Porque obviamente podemos pensar, wow, esto puede ser mucho, una inversión a lo mejor tarea titánica, herculeana quizá, ¿no? Podemos pensar en un modelo de implementación sencillo. ¿Cuál es? Vamos a empezar por el almacén o donde va a estar local. En este caso está representado ahí por el mundo OT. Ahí vamos a tener a lo mejor monitoreo de tarimas, monitoreo de bandas de conveyor, vamos a poder tener sensores, actuadores, etcétera. Entonces, hay que escoger un piloto, pero siempre que podamos resolver un problema específico de negocio. Eso es lo primero que tenemos que encontrar. Y una vez que ya lo podamos echar a volar y que funcione, se ven los resultados, podemos entonces expandirlo a distintas líneas de producción, creando datos y sobre todo inteligencia propia de esa ubicación. Y finalmente se escala hacia las demás plantas. Eso pasa para poner aquí lo que es el Edge. Y mientras, en paralelo, en el mundo de TI, ahí es donde podemos estar definiendo las necesidades de negocio, el storage que se necesita, el flujo de estos datos que van a ir finalmente viajando de Edge hacia la nube, por ejemplo, o hacia on-premise, cómo van a estar esos data pipelines, esas tuberías que me van a llevar datos. Después, ¿cómo vamos a explotar esa información? Muchas empresas hoy en día tienen cantidades enormes de datos, pero a lo mejor no los están explotando del todo y ahí se queda en la mesa un poco de ese insight que nos pueden dar los datos. Bueno, hay que explotarlos y finalmente el último paso, el C, sería integrar ahora sí lo que tenemos en Local Edge para que esté mandando la información y que se entrenen algoritmos, se administre Edge, se desplieguen aplicaciones apegadas o cerca de donde está la planta. Esos serían, digamos, los pasos del modelo de implementación. Por ejemplo, en una fábrica que hace pan de caja para los sándwiches que nos comemos, estamos trabajando con eso en este modelo. Otra que hace una de las refresqueras más grandes que hay en América, estamos también
viendo este tipo de situaciones y en fin, donde hay fábrica de electrodomésticos y no estamos exentos de que en transportación, en retail, este tipo de modelo vaya a tomar bastante revuelo. Por mi lado, digo, esto era lo que le queríamos compartir a todo el auditorio, a todos nuestros amigos de CXO Forum. Cualquier información que necesiten, les dejo el contacto que es más próximo, ahora sí, apegando al tema, nuestro contacto Edge, que sería Luz Estela Espitia, que ella está ahí ubicada en Colombia y dirige todo lo que es Colombia y Centroamérica, con todo gusto, o con un servidor por medio de ella. Cualquier duda que tengan o cualquier tema, quedamos a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias, Roberto, por tu presentación. Eh, eh, vamos a continuar entonces con as a Service para HP Enterprise Perú, Ecuador y Bolivia. Bruno es licenciado en Administración de Empresas de la Universidad del Pacífico de Perú. Perdón, tengo un problema técnico acá. Ok, gracias, Hilary. Cuenta con más de 12 años de experiencia en el segmento de marketing y ventas en tecnología en distintos países de la región, ayudando a las empresas. Eduardo, estás en silencio, no te escuchamos nada. ¿Aló, ahora me escuchan? Sí, sí, ahora sí te escuchamos. Ha trabajado con los fabricantes, canales de venta y distribuidores más representativos en diversos países de la región en el desarrollo de proyectos integrales que busquen evolucionar la compra tradicional para llevarla hacia un modelo de servicio de pago por uso que logre brindar al cliente la experiencia de estar en la nube pública, pero con todos los beneficios. Dale, Bruno. Perfecto, Eduardo, muchas gracias. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por el espacio a CXO Forum. Muchas gracias a todos también por asistir. Voy a compartir pantalla. Por favor, les pediría si es que me pueden confirmar si se puede ver bien. Todavía no vemos tu pantalla, Bruno. A ver, un segundo. Vamos nuevamente. Ahora creería que sí. Ya, sí. Excelente, listo. Fantástico. Perfecto. No, buenas tardes. Muchas gracias a todos por asistir. Gracias a CXO Forum por justamente la oportunidad. Y el día de hoy quería comentarles un poco cómo acelerar la transformación digital con soluciones as a service, que es algo que dentro de HP estamos impulsando muchísimo y somos fieles creyentes de que el consumo de TI de ahora en adelante va a tener toda una transformación totalmente a cómo uno venía acostumbrado a hacer unas compras tradicionales
ahora con estos nuevos modelos que se están dando. Entonces, para arrancar con la presentación, quería previamente analizar en conjunto cuáles son justamente los requerimientos que se les están dando el día de hoy a las áreas de TI, sobre todo en este último año y medio que hemos estado sufriendo pandemia y han salido infinidad de cosas y muchos retos para las áreas de TI que han tenido que saber sobrellevar y sobrepasar a lo largo del tiempo. Voy a ir mostrando algunos. Seguramente muchos de ustedes se van a ver identificados con alguno o quizás con todos ellos, ¿no? Y el primero es que hoy en día al área de TI se le está pidiendo muchísimo, tanto desde directorio como desde finanzas, recortar los costos, ¿no? Es decir, no sobreprovisionar. En la modalidad tradicional de compra de TI, que generalmente se viene dando o se ha venido dando a lo largo del tiempo, que es adquirir capacidades sobreprovisionadas pensando en demandas futuras de los próximos 3, 4, 5 años. Hoy en día ya no se está optando por esa opción. El área financiera se está poniendo mucho más rígida y se le está pidiendo a las áreas de TI simplemente adquirir las capacidades que realmente van a consumir en el día de hoy. Por otro lado, el tema del control y la visibilidad sobre los consumos y los precios. Muchos de nosotros sabemos que hace años el presupuesto que se le daba al área de TI a veces era una caja negra donde no se sabía exactamente, o el área financiera o el directorio no sabía exactamente en qué se invertía. Hoy en día se pide total visibilidad de ello, exactamente en qué se está invirtiendo, cuál es el retorno de inversión sobre esa inversión, sobre ese presupuesto, entre otros, ¿no? Hoy en día se tiene que dar una visibilidad totalmente completa a toda la empresa como tal. Otro punto muy importante, y esto aquí también se acelera un poco por el tema de pandemia, es que hoy en día se está optando mucho por contratar servicios en remoto que tengan una rápida puesta en marcha, ¿no? Muchas veces al contratar a una empresa, a una persona dentro de la empresa, la curva de aprendizaje quizás era un poco larga. Otras veces también el recurso de repente podía ser un tanto costoso. Hoy en día existen empresas terceras que te pueden brindar servicios en remoto, con lo cual la curva de aprendizaje prácticamente es nula y el servicio es totalmente costo eficiente, ¿no? Y es algo que se está también dando una tendencia hoy en día muchísimo. Por otro lado, y esto también fue un punto bastante crítico en cuanto cuando arrancó la pandemia, que es el tema de contar con tecnología vigente y ágil, ¿no? ¿Qué pasa cuando justamente hacen el lockdown en la mayoría de países? Es que tenían que desarrollar de manera rápida una solución de repente de home office para que las personas que ya no podían ir a oficinas y ahora estaban trabajando en casas, lo puedan hacer de manera transparente como si estuvieran trabajando tal cual en la oficina, ¿no? Pero muchas de las áreas de TI se encontraron que al tener esta necesidad contaban con equipos realmente antiguos que de repente no podían desarrollar esta solución de manera inmediata y tuvieron que tener un presupuesto de emergencia, tuvieron que hacer una compra demasiado rápida y mientras se ponían en marcha y se instalaban las capacidades, se ponían a trabajar en estos desarrollos, pasó bastante tiempo en que de repente las personas puedan hacer o desarrollar su trabajo normal desde casa versus hacerlo desde la oficina, que en ese momento no se podía, ¿no? Y es por eso que hoy en día se pone bastante énfasis a las áreas de TI, que se tiene que contar siempre con tecnología vigente en todo momento para poder sobrellevar cualquier emergencia que pueda suceder. Por otro lado, contar siempre con capacidad disponible, que sea escalable, y el tema de la cero latencia, que también lo comentaba Roberto en la presentación anterior. El tema de la latencia es súper crítica hoy en día, sobre todo con el tema del teletrabajo. Cada vez más hay desarrollos que se tienen que hacer de manera totalmente rápida, y es algo bastante crítico. Y por último, está el tema de la seguridad y el control, que fue otro punto también que tocó Roberto en su presentación, que es súper crítico, ¿no? Hoy en día, con todo el tema de los ciberataques, todo el tema de los ransomware, el tema de secuestro de información, es algo que se está pidiendo muchísimo a todas las áreas de TI, tener bastante énfasis en todo lo que es seguridad y control de la data en todo momento y en todo lugar. Entonces, con todos estos requerimientos que hoy en día se les está pidiendo a las áreas de TI, nace el dilema de los líderes de TI, ¿no? Por un lado, me piden que no sobreprovisione capacidades. Por otro lado, me piden que siempre cuente con tecnología vigente, pero que a la vez mantenga mi data segura y controlada. Entonces,
tengo que tener también servicios en remoto para evitar esa larga curva de aprendizaje. Entonces nace un dilema de a dónde me llevo mi data, ¿no? ¿Cuál es el mejor lugar para poder correr con mi data, cumpliendo con todas las necesidades que me están pidiendo justamente como área de TI a mí? Entonces nacen normalmente los dos grandes dilemas de los líderes de TI, ¿no? El primero es, me quedo con mi infraestructura en sitio, tengo mi infraestructura en mi propio data center o en algún data center de manera local, ¿no? ¿Qué me da como favor mantener mi infraestructura en sitio? Primero, que yo voy a poder elegir el hardware totalmente a la medida de la necesidad de mi negocio. Es decir, yo voy a elegir el servidor, el almacenamiento, las redes, el software totalmente hechos a la medida de lo que yo realmente necesito. Por otro lado, la administración del centro de datos también queda bajo mi control, con lo cual el control de la seguridad y el cumplimiento de normas también quedan bajo control de la empresa, que es algo que justamente me piden. Pero finalmente, ¿qué me da en contra el tener mi infraestructura en sitio? Primero, que generalmente se da una fuerte inversión de capital, generalmente el presupuesto que sale del CAPEX, ¿no? Uno generalmente, como les mencionaba, sobreprovisiona capacidades de manera on-premise para los futuros consumos de los próximos 3, 4, 5 años. Y por otro lado están los largos ciclos de compra. Generalmente cuando el líder de TI se está quedando de repente corto en capacidades y necesita ir a pedir un presupuesto extra, mientras él hace el caso de negocio, aprueban el presupuesto, saca los términos de referencia para hacer los participantes, se presentan los participantes, se da el ganador tiene que importar los equipos, tiene que instalarlos, configurarlos, ponerlos en marcha, y mientras todo este lapso de tiempo se da, pueden pasar meses desde que realmente el área de TI necesitaba esa capacidad de manera inmediata hasta que realmente estaba ya corriendo en el data center, ¿no? Y por otro lado, tenemos el llevarme mi infraestructura a la nube pública, ¿no? Es el otro dilema que justamente los líderes de TI tienen el día de hoy. ¿Qué tengo como favor al llevarme mi data a la nube pública? Primero, la rápida escalabilidad. Con un par de clics yo puedo obtener máquinas virtuales, almacenamiento en cuestión de minutos. Por otro lado, ya es un pago por uso. Aquí, en teoría, ya no estoy sobreprovisionando capacidades, sino que simplemente estoy utilizando las capacidades que realmente necesito el día de hoy. Y por último, que es un uso como servicio. Finalmente, generalmente esto se saca de los presupuestos OPEX, ¿no? Pero ¿qué me da en contra finalmente irme a una nube pública? Primero, que hay un menor control. Mi data ya no está en un data center de manera local, sino de repente está en algún data center de alguna parte del mundo. Están los famosos lock-ins de las nubes públicas, que muchas veces es muy difícil, una vez que tú subes a una nube pública tu data, volverla a repatriar nuevamente al on-premise. Por otro lado, la seguridad y el cumplimiento de las normas ya escapan del alcance local, de tenerlas en un data center local. Y el último punto, que creo que es uno de lo que los clientes más sufren, es el tema de la latencia y la soberanía de datos, ¿no? El tema de latencia, que muchas veces al llevarte tu data a una nube pública puede ocasionarte de repente demoras y el performance puede disminuir bastante. Entonces nosotros como HP, al ver justamente este dilema de los líderes de TI de hacia dónde me llevo mi data con todas estas necesidades que me están pidiendo o requerimientos que me están pidiendo como área de TI, nosotros como HP es que sacamos nuestro servicio de HP GreenLake, que finalmente es la nube que viene a ti. Lo que nosotros hacemos es poder ofrecerle a nuestros clientes lo mejor de los dos mundos, ¿no? No tener que llevarlos a esa decisión si me quedo en el on-premise o me voy a la nube pública, sino que te traemos lo mejor de los dos mundos con esta clase de solución, que lo que le va a permitir a los clientes es poder tener todos esos beneficios que te ofrece la nube pública, de la rápida escalabilidad, la flexibilidad, el pago por uso, pero con todos los beneficios de mantener tu data on-premise, manteniendo así el control, la soberanía de datos y el cumplimiento de normas. Entonces, ¿cómo es que funciona este modelo de pago por uso? Es primero comentarles justamente que esta solución de pago por uso lo que busca es evitar que los clientes sobreprovisionen capacidades, pero que a su vez cuenten con capacidad siempre disponible. De hecho, en el siguiente slide vamos a ver cómo es que sucede esta magia, ¿no? De que el cliente pueda consumir exactamente lo que necesita en ese momento, pero que si en un momento él necesita capacidades de manera inmediata, las pueda consumir sin ningún problema y pagar por ellas realmente cuando lo esté haciendo. Comentarles que esta solución es con capacidades on-premise, justamente para mantener la seguridad, la latencia y la soberanía de datos controlada. Un dato muy interesante de esta solución es que cuenta con una plataforma que lo que les permite a nuestros clientes
y es algo que le sacan bastante provecho, es que desde esta única plataforma van a poder tener el monitoreo no solamente de lo que están consumiendo en el on-premise, sino también si es que tuvieran cargas corriendo en una nube pública, por ejemplo, un AWS, un Google Cloud, un Azure, poder desde una única plataforma poder tener ese monitoreo holístico de toda su nube híbrida, ¿no? Con lo cual van a tener un único punto en el cual van a poder entrar y van a poder tener ese monitoreo completo de qué es lo que están consumiendo en cada una de sus nubes. Otro punto muy interesante es que al tratarse esto de un servicio, finalmente nosotros ya no vendemos hardware como tal en este servicio, sino ofrecemos capacidades como servicio en general. Nuestros clientes tienen un servicio totalmente diferenciado. Es un equipo de cuenta local asignado, que a diferencia de una compra tradicional o las compras tradicionales que se vienen dando de TI, que generalmente se vende en un comienzo, y a los 3 años se vuelve a tocar la puerta para ver si hay una renovación tecnológica o hay que renovar soporte. Este servicio, la idea es que vaya acompañando a los clientes de la mano a lo largo de todo el contrato, se haga un plan de cuentas anual, hayan reuniones periódicas mensuales en las cuales justamente se converse con el cliente cuáles han sido los consumos, hacer un análisis de performance de los equipos, ver si es que hay futuras necesidades que tenga el cliente de ahora en adelante, poder hacer asesoramientos técnicos u operacionales en estas reuniones mensuales. Es decir, es un servicio totalmente diferencial y completo. Por otro lado, este punto de aquí, de los tarifarios de TI, es algo que nos asemeja a la nube pública, pero a la vez nos diferencia. ¿Por qué? Porque se cuentan con tarifarios de TI desde el inicio del contrato, van a tener precios que van a estar preestablecidos a lo largo de todo el contrato. Es decir, si en algún momento quisieran sacar alguna nueva aplicación o algún nuevo servicio, van a saber exactamente cuánto les costaría, ya que van a tener un tarifario completo donde les va a dar prácticamente cuánto les cuesta cada terabyte mensual, cada servidor tipo 1, tipo 2 mensual, etc. Y lo más interesante de todo es que dentro de este servicio aprovechamos las economías de escala, ¿no? Esto aquí, de hecho, no lo da las nubes públicas, por ejemplo, que es que a mayor consumo tengan nuestros clientes dentro de este servicio, van a ir subiendo de bandas y les vamos a poder ir mejorando el precio a lo largo del contrato, ¿no? Entonces, conforme se vaya consumiendo más, nosotros vamos mejorando el precio a lo largo del contrato, aprovechando así las economías de escala y dándole estos beneficios finales a nuestros clientes. Y este último punto de aquí, que de hecho es un servicio que es un add-on al básico, pero que creo que es el que complementa totalmente para que esto sea una solución end-to-end, es que nosotros podemos ofrecerle a nuestros clientes una solución en la cual nosotros pudiéramos darle a un precio mensual por servidor, monitoreado, operado, administrado. Si es que ustedes necesitaran algún servicio consultivo extra, también incluirlo dentro de esto. Y si ustedes quisieran también licenciado, ¿no? Entonces es un servicio end-to-end que vamos a ver más adelante cómo es que funciona. Y la idea finalmente de esto es poderle brindar a los clientes una experiencia en la cual tengan ese sabor de nube pública con todos los beneficios que esta te ofrece de escalabilidad, poder tener una flexibilidad del pago por uso, pero con todos los beneficios de tener estas capacidades on-premise. Es decir, evolucionando de alguna manera esa compra tradicional en un nuevo modelo que le dé este sabor híbrido a nuestros clientes y esta solución por completo. Entonces, quiero presentarles aquí cómo es que funciona en este slide. Primero, yendo al ejemplo tradicional de una compra que generalmente se da, las compras tradicionales de TI on-premise, ¿no? Vamos primero con ese ejemplo, donde generalmente se compra el rack completo, ¿no? Se compra el rack completo, uno pensando en consumir estas capacidades a lo largo de los 3, 4 o 5 años que esté pensando a lo largo del tiempo que se vaya a consumir. ¿Qué es lo que sucede en la vida real? Los clientes compran el rack completo de capacidades, pero en realidad lo que ellos necesitan realmente en el día 1 para poder funcionar sin ningún problema es esa capacidad de color verde. Eso es lo que realmente necesitaríamos hoy en día para poder funcionar sin ningún problema. Pero ¿qué es lo que sucede en la vida real? Terminan también comprando toda esa capacidad que está por encima de color naranja, que son capacidades que están sobreprovisionando para futuros consumos que quizás se vayan a dar a lo largo del tiempo, como quizás de repente no, y que finalmente están pagando por esas capacidades desde el día 1, cuando son capacidades que realmente no están utilizando y es dinero que se está dejando sobre la mesa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros ofrecemos con este nuevo modelo de consumo?
es poderle brindar a nuestros clientes esa capacidad que realmente ellos necesitan en el día 1. Y nosotros lo que hacemos es brindarles una capacidad dormida por encima, que nosotros le llamamos también capacidad buffer, que lo que le va a permitir a los clientes es poder, ante cualquier requerimiento de capacidades, puedan consumir esa capacidad dormida de manera inmediata, y lo mejor de todo, que recién en el momento cuando que la consuman, paguen por ella. Con esto, evitando toda esa compra que generalmente se da en una compra tradicional sobreprovisionada, generándole ahorros abismales a nuestros clientes cuando obtienen esta clase de servicios de pago por uso versus una compra tradicional. Entonces, ¿qué sucede cuando nuestros clientes comienzan ya a consumir esa capacidad dormida o capacidad buffer? Lo que nosotros hacemos es que estamos monitoreando en el día a día qué es lo que el cliente consume, sabemos cuándo exactamente está consumiendo esa capacidad extra, y lo que hacemos nosotros es colocar una capacidad extra por encima y otra capacidad extra por encima, haciendo con esto que nuestros clientes siempre cuenten con capacidad en todo momento para poder tener esa rápida escalabilidad en el momento que lo deseen, y lo mejor de todo, que paguen por ello cuando realmente lo estén consumiendo. Con esto, logrando hacer, o mejor dicho, logrando darle a nuestros clientes esa experiencia de nube pública, pero con las capacidades on-premise, ¿no? Eso es lo más interesante de este modelo. Mencionarles que no solamente como HP nosotros podemos brindar esta solución para hardware como tal, llámese almacenamiento, cómputo, networking o hiperconvergencia, sino que nosotros podemos brindar soluciones completas como servicio. Es decir, si nuestros clientes, por ejemplo, necesitaran una solución de VDI as a Service, nosotros nos encargamos de hacer el análisis en conjunto con el cliente de cuáles van a ser de repente los tipos de máquinas virtuales que van a necesitar o virtual desktops. Nosotros colocamos el hardware necesario para poder hacerlo, el software necesario. Podemos dar el monitoreo, la operación, la administración de esas máquinas virtuales y finalmente cobrar a nuestros clientes por máquina virtual utilizada de manera mensual. Lo mismo en el caso de respaldos o de backup, ¿no? Hacer el análisis con el cliente de cuáles son sus políticas de backup, implementarlas, colocar el hardware, colocar el software de backup, hacer el backup por nuestros clientes y finalmente cobrarles por terabyte backupeado mensual, ¿no? Así también con SAP, así también con el tema de containers, cualquier solución que nuestros clientes quisieran realizar, nosotros podemos ofrecerlas en una modalidad de pago por uso sin ningún problema. Y por último, también en cuanto al cliente quiera también o tenga una solución híbrida, finalmente hay cargas que se pueden llevar a la nube pública sin ningún problema, como hay cargas que de repente es mejor mantenerlos on-premise. Nosotros también ofrecemos este esquema híbrido de poder ofrecer soluciones en conjunto con Azure Stack, con Red Hat, con OpenStack. Y en el caso de las nubes públicas, también poder hacer soluciones híbridas en conjunto con ellas y poderles dar este monitoreo holístico de toda la nube híbrida en general del ecosistema de cliente. Por último, quería cerrar con por qué HP y GreenLake, comentarles un poco acerca de la historia. Nosotros contamos con más de 12 años de historia ya con modelos de pago por uso on-prem. Somos, de hecho, el fabricante con más experiencia de lejos en el mercado, ¿no? Nuestros competidores recién están 1 o 2 años con estos modelos. Nosotros tenemos una ardua experiencia ya en estos modelos de pago por uso como tal. Por otro lado, contamos con más de 5.2 billones de dólares en contratos a nivel global, en más de 1.200 clientes a lo largo de todo el mundo. Para el próximo año, ya estamos bastante cerca, el compromiso HP fue poder tener todo nuestro portafolio en esta modalidad de pago por uso. De hecho, nosotros como HP somos fieles creyentes y de hecho el mercado así lo está diciendo, que las compras tradicionales de TI, que las veíamos en slides anteriores, van a quedar de lado y hoy en día están evolucionando a esta clase de compras en modalidad de pago por uso. Es algo que nosotros como HP somos fieles creyentes y todo nuestro portafolio justamente lo estamos dirigiendo hacia ese tipo de compras. Por otro lado, un par de datos bien interesantes según Forrester. Esta solución nos da un 75% de mayor time to market versus una compra tradicional, es decir, que van a poder tener las capacidades de manera inmediata en el momento que las necesiten. Y por otro lado, un 35% de ahorro en costos versus una compra tradicional. No solamente por el sobreprovisionamiento que se da en una compra tradicional, sino en todos los costos ocultos que vienen detrás. Por ejemplo, el espacio en el data center, el cooling, la energía consumida, la administración y todos esos costos ocultos que hay atrás, que también con estas soluciones de pago por uso se terminan ahorrando. Por otro lado, según IDC,
en estas soluciones de pago por uso, al ser un servicio como tal, hay un 85% de menor probabilidad de caídas inesperadas versus una compra tradicional. En este caso, nosotros somos los encargados de que todas estas capacidades estén funcionando de manera perfecta a lo largo de todo el contrato, con lo cual también liberamos al equipo de TI de las empresas para que puedan de repente asignar ese tiempo que quizás lo hacían cuando sucedía alguna falla en el data center. Ahora ya no se preocupen por eso y lo asignen en temas mucho más estratégicos de negocio para la empresa. Y por último, comentarles que esta solución está disponible para cualquier vertical de negocio. Tenemos experiencia literalmente en todas las verticales de negocio que pueden haber, llámese minería, educación, salud, retail, industria, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos bastante experiencia, tenemos, como les comento, tanto clientes locales dentro de la región como también a nivel mundial, y son experiencias y casos de uso que los podemos usar sin ningún problema, ¿no? Y con esto, agradecerles, dejarles mis datos si es que ustedes necesitan de repente profundizar más en alguno de estos servicios, sin ningún problema. Yo soy encargado para toda la región de Perú, Ecuador y Bolivia, pero si en caso necesitaran de repente esa solución en otro país, ponerlos en contacto con alguno de mis compañeros también dentro de esos países y sin ningún problema poder explorar un poquito más. Y eso sería por mi lado, Eduardo. Te dejo creo con el tema de preguntas. Muchas gracias, Bruno, por tu presentación. Excelente. Invitamos a todos de ir colocando las preguntas en el chat o haciéndola personalmente. Tengo una pregunta para Roberto. Roberto, tú comentabas la necesidad de tener cada vez más la inteligencia cerca al borde para tomar las mejores decisiones y recomendabas hacer pilotos. ¿Cómo es el tema este de hacer un piloto? ¿Cuáles son los consejos que tú le puedes dar a las empresas para esto? Gracias, Eduardo. Sí, creo que nos vamos viendo siempre que un piloto es de las maneras más convenientes de ir trabajando en este tipo de soluciones. Y para eso debemos de encontrar que nuestro piloto tiene que estar primero seleccionado de un número finito de casos de uso donde realmente se hayan estudiado cuáles son algunos retos que se tengan, qué problemas se tienen que resolver del negocio. Si nosotros ponemos o iniciamos algún proyecto, algún piloto, simplemente por probar tecnología, que siempre es apasionante, pero nada más por el hecho de ver qué se puede hacer, va a quedar a deber ese piloto y generalmente si no se le encuentra, no se relaciona valor al negocio con ese piloto, pues no le van a dar mucho foco, va a quedar a lo mejor bien como un proyecto de investigación y hasta ahí va a quedar. Entonces, nosotros siempre recomendamos y inclusive trabajamos junto con los clientes para decirles, a ver, vamos a buscar cuáles son los problemas que necesitas resolver, qué son los puntos que te están doliendo y dónde podemos, qué necesitarías para resolver esos temas que te duelen. Y no resolverlos desde el punto de vista tecnológico, sino, oye, me está faltando saber cuántos productos se embalan en un solo, en un solo día y cómo distribuirlos. ¿Y qué necesitarías para solucionarlo? Pues a mí me gustaría conocer cuáles son la mezcla de productos que tengo que poner en cada camión y saber dónde están distribuyéndose y que vayan en tiempo y forma. Eso es a lo que necesitas para resolverlo. Entonces, teniendo ese descripción de lo que es un caso de uso o una necesidad, mejor dicho, del negocio, entonces ya podemos priorizarlos y seleccionar alguno de ellos. Y una vez que ya se selecciona el que va a ser piloto, hay que ponerle cuáles van a ser sus factores de éxito. Y entre ellos van a estar los KPIs que se van a buscar, qué mejoras se tiene que hacer y cuál es el objetivo de esa prueba de concepto. Se está buscando un ahorro, una eficiencia, información, toma de decisiones, qué sé yo. Pero es buscar cuáles van a ser esos objetivos, cuáles son los KPIs. Y después, ahora sí ya entra el plano tecnológico, ¿no? Oye, ¿qué necesitamos ahora sí para poder implementar una solución? Pues podría ser
pues necesitamos acceso a los sistemas donde están los datos, si fuera de una planta, a los donde están los PLCs. La información quizá lo tienen ya en un SCADA o lo tienen ya en algún sistema. Se puede tomar. Si no, oye, se necesita agregar algunos dispositivos. Y por ejemplo, aquí yo creo que Bruno nos podría también orientar muy bien, pero trabajamos en mancuerna para decir, estos son dispositivos Edge que se pueden poner aprovechando este tipo de servicios que nos mostraba. Y pues entonces se puede ir buscando hacer con él, ya teniendo el dispositivo Edge, hacer todo lo que es la implementación, la programación, para poder traer esos datos a donde se tiene que ser y cristalizar el piloto que se busca. Y más o menos esos serían los pasos que se recomiendan o que nosotros abordamos para que sea realmente valioso la prueba de concepto o el piloto y no quede nada más como te mencionaba, ¿no? En una anécdota. Gracias, Roberto. Para Bruno, esta pregunta, eso de tener la experiencia de la nube pública en casa es espectacular. Y también as a service que te permite ahorrar dinero por no tener la necesidad de comprar muchas tecnologías que muchas empresas lo hacen es para evitarse esos procesos largos de compra que ellos tienen. Y entonces quieren ahorrar, entre comillas, ese proceso y terminan invirtiendo mucho más. ¿Hay algún sector o industria que estén usando primeramente esto, que han iniciado esto primero? O sea, el sector financiero, el retail, ¿quiénes son los que primero han estado usando este servicio espectacular que ustedes tienen? Perfecto, Eduardo. No, muy buena pregunta. De hecho, son ya bastantes los sectores, por no decir todos, que ya están comenzando a subirse a la ola. Pero para ponerte, por ejemplo, un ejemplo específico, las empresas de telecomunicaciones, las telcos, que generalmente compran bastantes capacidades, muchas de ellas, y te cuento sí, un ejemplo con alguna de ellas que nos había pasado, ¿no? Que compraban de repente capacidades pensando en futuros proyectos que iban a salir durante el año y haciendo un análisis con ellos de años pasados de cuáles habían sido los proyectos que se habían cumplido realmente al 100%, nos habíamos dado cuenta que realmente se cumplían alrededor del 50-60% de proyectos que ellos tenían en mente, pero que las capacidades ya las habían adquirido con 1, 2 o hasta 3 años de anticipación, ¿no? Y eran capacidades que realmente estaban ahí, las estaban pagando soporte por de repente capacidades que habían sobreprovisionado y no estaban consumiendo, por las cuales estaban pagando, ya sea que las pagaron en un primer momento o ya sea un arrendamiento que las iban pagando de manera mensual. Y haciendo este análisis con todo lo que venían consumiendo detrás en espacio en data center, en consumo de energía, cooling, administración. Tú sabes que las telcos tienen data centers gigantes y la verdad que gastan muchísimo en eso. Sí hizo un análisis de TCO con ellas de cuánto sería lo que se podría ahorrar en un modelo como este. Logramos ese, más o menos ya debe haber puesto más proyecto. Hoy en día ya tenemos, con este ejemplo específico, más de 5 en conjunto con estos modelos de pago por uso. Y por año hemos logrado ahorrar alrededor de 40%, ¿no? Lo mismo con el segmento industrial de comidas. Hay una empresa también bastante grande aquí que ya cuenta con uno de estos modelos y que lo de estas capacidades, ¿no? Entonces, yo creo que es bastante beneficioso. Como te comento, en promedio es un ahorro de 40% que le ofrecemos a las empresas. Rubros, en realidad estamos en todos. Te he mencionado un par de ejemplos para comentártelos, pero la verdad que sí es bastante beneficioso y justamente cumple con los puntos más importantes que hoy en día se les pide a las áreas de TI en las empresas, sobre todo después de este año y medio que hemos venido con la pandemia y están siendo mucho más estrictos en cumplir requerimientos mucho más duros, ¿no? Así es, Bruno, así es. Roberto, tú hablaste del mundo OT y el mundo IT. ¿Cuál es el reto que tienen las empresas para juntarlos? Tienen dos retos principales, ¿no? Uno es el tema de seguridad, ese es el reto mayor. La OT pareciera, o puede pensarse, mejor dicho, que es
Es una red que está totalmente aislada y como está en sitio, no pasa nada, pero es sujeta también a una serie de ataques. Entonces, muchas plantas tienen ese temor de mandar esa información que está generándose en sitio y mandarlo hacia la nube precisamente porque pues, va por ahí información muy confidencial de operación, de propiedad intelectual. Y entonces esa seguridad viene a ser uno de los retos más importantes, ¿no? ¿Cómo aislar esa red? Pero de todas maneras la necesitamos tener comunicada. No podemos estar desplegando la misma capacidad que podemos tener en nube o en un data center on-prem en algunas plantas chiquitas y más si está muy, muy numerosa, ¿no? La cantidad de sitios donde van a estar, donde se generan los datos. Entonces, esa necesidad que se ve, que finalmente hay que involucrar estos dispositivos o poner el cómputo en borde, va a requerir ese tema, ¿no? Que es la seguridad, es uno de los principales factores. Y el segundo problema que se observa, o quizá más bien el reto que se observa, es las velocidades a las que van. En IT se tienen planes de modernización, digitalización, ya muy estudiados y con una visión muy empresarial, donde podemos tener pues, las etapas que van a haber en el corto, mediano y largo plazo. Sin embargo, los tiempos de las necesidades que va teniendo la parte industrial, la parte de OT, esa no van en sincronía. Entonces puede ser que exista un desfase donde, por ejemplo, un piloto de hacer analíticos en OT o en analíticos directamente en la planta, vaya a requerir un proceso especial y a lo mejor puede no estar listo todavía el data lake o no se tiene contemplado para ese trimestre tener ese tipo de proyecto, pero la planta lo necesita. Entonces, hay que hacer un balance y lograr que los dos mundos sigan siendo independientes, pero al final del día van a tener que converger. Y ese es donde viene donde entramos nosotros a resolver ese reto y logramos hacer que se converjan de una manera suave y sin que tengan conflictos entre uno y otro. Sí, como dicen por ahí, sin fricciones. Sí, Exactamente, bastante seguro. tal cual. Bueno, Bruno, también una de las cosas importantes de esta rapidez que puede darnos las Acervis en este proceso de transformación es el time to market. Casi que el time to market te da la recuperación de la inversión que tú estás haciendo. De modo que, y tú hablabas también de unos servicios adicionales que ustedes tienen para complementar el end-to-end. ¿Puedes ampliarnos un poco más eso? Claro que sí, Eduardo. No, sí, y el time to market, como bien lo mencionas, es un punto bastante clave porque es ahí donde justamente si una de las áreas necesita capacidades y va al área de TI y TI no las tiene en ese momento, es donde comienza a salir el shadow IT o el IT de las sombras, ¿no? Donde de repente marketing contrata sus propias capacidades en alguna nube pública, por ahí el área de finanzas en otra, y se escapa de alguna manera del control también del área de TI, de toda esa data que se está yendo por distintos lados, ¿no? Entonces, tener capacidad siempre disponible para poder atender estas necesidades de manera inmediata y que el time to market sea lo más corto posible, junto con pagar justamente por esa capacidad cuando realmente la consumas, y qué mejor que tener las capacidades on-premise para mantenerlo todo seguro, yo creo que es la combinación perfecta, ¿no? Y en cuanto a los servicios justamente que mencionabas, que son estos add-ons que les podemos colocar justamente a los modelos de GreenLake, podemos hacer una infinidad de servicios consultivos que pueden ir desde migraciones hasta puestas en marchas, de repente puesta en marcha de alguna tecnología o algún componente o servicio o algo muy específico, algún desarrollo de repente de SAP, puesta en marcha de repente de alguna solución que quieran implementar de VDI, es decir, servicios consultivos desde los más básicos hasta los más altos, como también poder ofrecer, ya para cerrar ese tema de end-to-end, estas soluciones de monitoreo, operación y o administración que las podemos brindar de manera remota o de manera presencial, también si en caso el cliente así lo deseara,
con lo cual se cierra este círculo completo al nosotros poder ofrecer esta solución completa desde la capa de hardware, la capa de software y la capa de servicios de monitoreo, operación y administración y toda esa capa de implementación que te comentaba sin ningún problema, y poder ofrecer un servicio a lo largo del tiempo con el cual el cliente simplemente va a pagar por lo que usa, olvidándose ya de todo ese tema del si el equipo falló, si de repente hay que hacer una actualización de firmware o de parche de software, si tengo que monitorear, si tengo que operar, administrar. El área de TI ya se olvida de eso, lo deja en nuestras manos y va a tener mucho más tiempo para poder implementarlo en temas mucho más estratégicos de negocio que le generen mucho más valor al área de TI como eje principal de toda la compañía para poder sacar así desarrollos e implementar soluciones que permitan crecer a la compañía sin ningún problema, ¿no? Gracias, Bruno. Perfecto. Y, Roberto, aprovechando lo que Bruno dice, que ocurre el Shadow IT, pero que hoy en día las tendencias se están dando a que muchas áreas de la empresa puedan ellos hacer sus desarrollos usando estas últimas de tecnología que se requiere cada vez menos código, que se facilita. ¿Qué recomendación le das tú a las áreas de IT de cómo controlar esa nacimiento de áreas de software en las diferentes áreas de las empresas? Fíjate que, y ese es un tema muy, muy interesante que quizá nos lleva hacia hacia otra área, hacia otro rubro, pero finalmente va a caer dentro de lo que es TI y va a tener que ver ahí, está involucrado, ¿no? Y es la gobernabilidad o el governance. Eso es básico porque hoy en día muchas empresas se están yendo hacia lo que son microservicios. Es arquitectura, ¿no? Donde las API son las que están liderando todo lo que es los desarrollos y la estrategia. Y lo que está sucediendo es que pueden ir creciendo demasiado lo que son los microservicios. Entonces, por un lado, necesitas poder de cómputo para poderlos ejecutar. Se mezcla lo que es esa infraestructura donde ahora ya tenemos contenedores y en una caja podemos tener muchas instancias contenerizadas, pero también lo que son esas APIs que se están generando, cada área del negocio puede tener la iniciativa y crearlo, ¿no? Si a eso le agregamos que varias empresas pueden optar porque sea una arquitectura políglota donde tengamos cada equipo de trabajo seleccione el lenguaje que mejor le acomode, siguiendo los estándares, o a veces los terceros que te están ayudando no siguen estándares, o cada quien tiene sus propios estándares, se vuelve complicado y es lo que tú estás, me parece que mencionando. Se empieza a volver de algo muy emocionante y muy esperanzador que podemos resolver y que nos va a ayudar mucho, se empieza a convertir en un problema, sobre todo de mantenimiento y de administración. Entonces, para mitigar eso, es indispensable que se tenga dentro de lo que es IT, por ejemplo, nosotros con nuestros clientes tienen la confianza, armamos lo que es la oficina de gobierno o de centros de excelencia, y ahí generalmente nos hemos ganado su confianza y nos dan una silla y empezamos a poner y compartir todo lo que son las mejores prácticas para poder tener ese gobierno. Y ahí dentro de ese gobierno va a estar el gobierno que tiene que haber en APIs, el gobierno que tiene que haber en desarrollo, el gobierno que tiene que haber en infraestructura, a final de cuentas que se tenga una arquitectura empresarial. Esa tiene que ser la base para permitir, y cada empresa va a tener que tomar su filosofía. Si lo hace, por ejemplo, un gobierno centralizado, donde en un comité se tomen todas las decisiones y todos los demás equipos tengan que seguirlo, o bien en una arquitectura o en una gobernabilidad descentralizada, donde les permite, se establecen ciertos estándares y lineamientos, una política tecnológica, pero le permites que cada equipo pueda ir teniendo o tomando ciertas decisiones, ¿no? Que tengan sus grados de libertad. Al final, cualquiera de las dos opciones que se tenga, se tiene que seguir a buen puerto esa gobernabilidad y se tiene que mantener y nutrir. Y con eso podemos mitigar ese problema que se empieza a observar ya, ¿no? Que mencionabas tú en la pregunta.
Gracias, Roberto, y ya estamos llegando al final. Quiero preguntarle a Bruno, ¿cuál es el valor agregado que ustedes le dan al equipo Mercedes de la Fórmula 1 que he visto el logo de ustedes ahí con Hamilton? Correcto, Eduardo. No, sí, de hecho es un sponsorship que ya venimos manejando algunos años y es poder hacer toda esa analítica de toda la data que justamente te da una carrera de Fórmula 1 como tal, ¿no? Desde cuál fue de repente la velocidad que tuviste, cuál le fue la rotación del neumático, en qué momento falló, por qué falló. Todo eso de ahí, justamente como comentaba un poco Roberto, entra un data lake donde nosotros con unas supercomputadoras, de hecho, que tenemos. Nosotros adquirimos una marca no hace mucho que es supercomputadoras Cray, que a través de ellas podemos hacer toda esta analítica, no solamente de recolección de toda la data que se puede dar en una carrera de Fórmula 1, que son infinidad de datos, sino que eso también lo desarrollamos con inteligencia artificial, van sacando también datos y van mejorando en el día a día estas carreras, ¿no? Y pueden ver que hay mucho éxito, ya que Hamilton prácticamente gana todas las carreras a las que va, ¿no? Entonces, creo que nos va muy bien con ellos y justamente no solamente es colocar la marca, sino también es darle todo este valor agregado que hay detrás de toda esta recolección de data y lanzar justamente informes que mejoren en el día a día estas carreras. No, y lo que tú dices es cierto, son decisiones que tienen que En tomarse microsegundos. en Exacto. segundos, microsegundos, con una información altísima que se recibe ahí. Bueno, Correcto. para terminar voy a darle la palabra a cada uno de los speakers para que haga su cierre. Entonces podemos comenzar con Roberto y terminamos con Bruno para que dé las palabras de cierre del día de hoy. Claro, muchas gracias, Eduardo. Y Bruno, qué honor ahí compartir también el foro contigo. Excelente presentación. Y el auditorio, pues ahora sí que agradecerles, ¿no? El espacio que nos brindan siempre para poder compartir este tipo de temas que al final del día se ponen muy interesantes o nos pueden generar nuevas ideas. Creo que aquí cuando hablamos de cómputo en borde y que lo tenemos que interactuar con la nube y cómo podemos acelerar esa transformación digital, yo creo que uno de los consejos o conclusiones a las que podemos llegar es que este cómputo en borde ya no es algo que podamos decir, después lo vamos a ver o no importa, esto es cosa futura. Y yo creo que ya para lo que es el próximo 2020 vamos a estar inmersos y muchas empresas estarán tomando en cuenta este tipo de cómputo en el borde. Y Edge va a tener una relevancia importante en todo lo que es el próximo año. Y pues, si no lo hacemos nosotros, nuestros competidores van a ingresar. Y yo creo que la segunda conclusión que podemos llegar es no dejarlo como nada más o tener la idea que es exclusivamente hardware o poder de cómputo que podemos tener muy cerca o vamos a decir, entre comillas, local, sino que en realidad ahí podemos empezar a abordar temas interesantes, por ejemplo, como los que hemos hecho con analíticos en el borde, tomar los datos y los datos que sean necesarios para el contexto que se está viviendo de una planta, de un edificio, de un centro de distribución, que eso se pueda proveer información y sobre todo herramientas para tomar decisiones con los datos locales donde se generan los datos, ¿no? Creo que hay esos analíticos en el borde. Nosotros hemos tenido mucho éxito con eso. Creo que es algo que va a ser necesario en todo lo que es el año siguiente y es una buena beta, ¿no? Para poder explorar y poder integrar ese tipo de analíticos en el borde, ¿no? Y habrá otros como puede ser en los vehículos, otros que serán en tabletas, etcétera. Pero creo que hay que iniciar con algún piloto y esperamos ahí que esto florezca más también en Latinoamérica y pues con mucho gusto echarles la mano en lo que se necesite. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Bruno. Perfecto, Eduardo, Roberto, no, un honor haber compartido con ustedes esta presentación.
De hecho, me da mucho gusto también el que nos hayan podido haber invitado para compartirles un poquito más acerca de esto. Y de acuerdo con Roberto, no esperar de repente a ver qué pueda suceder en un futuro. Esto ya está llegando el día de hoy. El tema de justamente el borde y captar esa información que está en el borde y poderla procesar en cuestión de prácticamente segundos para tomar decisiones. Es algo que hoy en día ya tenemos que comenzar a verlo para poderle sacar provecho. No dejar que de repente la competencia se adelante, es algo que de hecho necesitamos hacerlo de manera inmediata. E invitarlos a ustedes también a poder, de repente, poder desarrollar o comenzar a explorar esta nueva forma de consumo, ¿no? Esta nueva forma de los servicios que se están dando en modalidad de pago por uso. Ya los servicios pasados, como han podido ver de repente en la presentación, están quedando un poco de lado. La idea es ir evolucionando, ya no hablar solamente de repente de hardware, sino hablar de cargas de trabajo. ¿Para qué voy a usar esta carga de trabajo? ¿Cómo la voy a usar? ¿En qué momento la voy a implementar? Poder pagarla exactamente cuando la esté utilizando, ¿no? Sacarle provecho a eso. Es decir, podemos hacer infinidad de cosas en cuanto a toda esa información que podemos captar del borde, y qué mejor que hacerlo en una solución justamente de pago por uso para no hacer una inversión sumamente grande que necesita un presupuesto abismal y de repente también sustentar ese presupuesto es algo muy grande, sino arrancar, como bien dice Roberto, de poco en poco en una solución de pago por uso, arrancando de repente con lo más crítico que tengan o algo que necesiten probar, y en base a eso van a ver cómo esto va a seguir dando vueltas, va a seguir evolucionando y van a poder estar un paso más adelante de toda su competencia. Muchas gracias, Bruno. Así es. Y bueno, muchas gracias a todos nuestros invitados y a todos los que se conectaron y estuvieron en nuestro CEO Talk. Y están invitados para el próximo jueves, que tendremos nuestra última plenaria del año. Así que muchas gracias y feliz noche a todos.